¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque estamos con nuestros padres, porque tenemos algo que comer, porque estamos bien de salud, por todo aquello que haya que agradecer y que sea realmente importante. Después le vamos a pedir cosas, le vamos a pedir que nos cuide, ¿no? Que cuide a nuestro país, que cuide a nuestros hermanitos, a nuestra familia, a nuestros papitos, que cuide a todo aquello que querramos, ¿no? Pidamos al mismo tiempo que agradecemos, ¿no? Nos tiene que servir este momento para darnos cuenta de lo que realmente es importante. ¿Qué es lo realmente importante? Las cosas que son realmente importantes justamente no son cosas, no son personas, son momentos, nuestra libertad, ¿no? Aquí es donde venimos a apreciar la libertad, venimos a apreciar el rol de la escuela, o no extrañan a sus compañeros de la escuela, o no extrañan el colegio. Justo ustedes que estaban empezando la secundaria y empieza esto, ¿no? Bueno, igual sacamos lecciones aprendidas de todo aquello que nos pase, de lo bueno y de lo malo. Esto es algo malo que nos está pasando, pero igual tenemos que aprender cosas de esto. Bien, como les decía, vamos a empezar la clase del día de hoy viendo lo que son los señoríos de la Sierra Norte y los señoríos de la Sierra Central y Sur. Vamos a hacer un repaso, ¿no? Vamos a ver desde el inicio. Habíamos visto que la historia del Perú estaba comprendida de acuerdo a quién hacía la periodificación. Habíamos visto a dos grandes arqueólogos, ¿no? Que habían hecho dos distintas maneras de periodificar la historia del Perú. Estaba por un lado John Rowe, que había hecho la periodificación a partir de la cerámica que usaban las culturas y lo había ubicado desde el precerámico, un periodo inicial, horizontes e intermedios. Después vimos a Lumbreras. Lumbreras había hecho la periodificación no a partir de la cerámica, sino a partir del desarrollo social y económico de cada una de las culturas. Y la había dividido en tres grandes bloques. El primero era de recolectores, que estaba el arcaico y el formativo. Después estaba el segundo bloque, que era de los agricultores urbanos, que estaba el arcaico y el formativo. Después en los agricultores estaba el lítico y los gobiernos regionales. Y después estaba el de los industriales urbanos. En los industriales urbanos empezamos viendo Huari, después los gobiernos regionales y después lo que vamos a ver en segundo año de secundaria, el Tahuantinsuyo. Tres grandes bloques, los dos primeros subdivididos en dos estratos y el tercero subdividido en tres estratos. Después tenemos al de John Rowe, que es el que estamos siguiendo para primero de secundaria, porque es más fácil de atender en un ámbito escolar, ¿no? Es el que estamos siguiendo. El elemento que permite la periodificación para el arqueólogo John Rowe es la cerámica. Y la cerámica va de acuerdo a esto, va a dividir la historia del Perú pre-español en horizontes e intermedios y un primer periodo que es el precerámico, seguido de un periodo inicial, seguido de el horizonte temprano, el intermedio temprano, el horizonte medio, el intermedio tardío y el horizonte tardío. Hemos visto al horizonte temprano. En el horizonte temprano, los tres horizontes, ¿no? La mano, ¿no? Horizonte, 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 intermedio, intermedio. Horizonte temprano, ubíquense así, ayúdense. Horizonte temprano, Chavín y Paracas. Horizonte medio está Huari-Tiahuanaco. Horizonte tardío está Tahuantinsuyo. Intermedio temprano, intermedio tardío, ¿no? El índice y el anular. En el horizonte temprano, en el intermedio temprano debe estar las más antiguas, ¿no?
vimos Recuay, vimos Moche, vimos los Pucara, ¿no? Vimos los Lima, y en el horizonte tardío hemos visto primero los de Lima. En los de Lima vimos a los Coyique, vimos a los Chancay y vimos a los Ixma. Y vimos también los señoríos de la costa de Ica, de la costa sur. Y estaban los Huarpa, los Chincha y los Ica, ¿no? Entonces son todas las culturas que hemos visto. Y Chimú, ¿no? Chimú como una de las grandes culturas del intermedio tardío. Hoy día vamos a ver lo que corresponde a los señoríos de la Sierra Norte, donde van a estar los cajamarcas y donde se me fue Lambayeque Sicán. Estaban los cajamarcas. Vamos a ver hoy día los cajamarcas y los chachapoyas. Y vamos a ver a los señoríos aymara en la costa, en la Sierra Central, a los aymara y a los huancas y chancas, ¿no? Y con eso vamos a terminar la historia del Perú pre-español, ¿no? Precolonial, pre-incaico, porque segundo de secundaria nos vamos a dedicar solamente a ver lo incaico. Primero de secundaria hemos visto un largo recorrido desde el 11.000, 12.000 antes de Cristo hasta el 1470, que es cuando empieza el momento de la que es cuando empieza el intermedio tardío y empieza la expansión del imperio incaico, ¿no? Entonces vamos a empalmar ahí. Solamente hemos visto, como le digo, todos estos lapsos de tiempo, ¿no? El precerámico, el periodo inicial, el horizonte temprano, el intermedio temprano, el horizonte medio, el intermedio tardío. Y ahí vamos a terminar. Y en el horizonte tardío hemos visto los de Lima, los de Ica, los señoríos de Lima, de Ica. Vamos a ver ahora de la Sierra Norte y vamos a terminar con la Sierra Sur. Hemos visto todo, ¿no? Hemos visto todo lo que correspondería a este primer año de secundaria. Tenemos que entender bien cómo funcionaban estas culturas, porque si entendemos cómo funcionaban estas culturas, vamos a entender cómo después lo que van a heredar los incas, ¿no? Los incas es la síntesis cultural de todas estas culturas previas, ¿no? Tecnologías agrícolas, medios de comunicación, ¿no? El Capañán hemos visto, o los Huari, los Guaruguaru, los camellones, los andenes, los distintos métodos en los cuales estas culturas tenían para cultivar, para comunicarse entre ellas, que muchas la van a heredar, ¿no? Métodos de abono como el guano de las islas. Para entender a los incas tenemos que entender a estas culturas. Los incas no nacen de una coliflor, ¿no? Los incas son, como les digo, la síntesis cultural de todas las culturas que estamos viendo, ¿no? Inclusive en la religión. Hemos visto al dios de las varas, al dios de los báculos, los hemos visto en los chavín, los hemos visto en los huari, los hemos visto en los tiahuanacos, los hemos visto en los lima, los hemos visto en los nazca, o sea, mismos dioses recorriendo toda la historia del Perú, ¿no? Mismos métodos de cultivo recorriendo toda la historia del Perú previo a la llegada de los incas, ¿no? El método de cultivo, les vuelvo a repetir, religión, el lenguaje, el medio de comunicación, el capañán, lo que les decía, ¿no? Entonces los incas recogen de todos ellos y forman un gran estado, un gran imperio, y eso es lo que vamos a ver cuando estemos en segundo de secundaria. Y ahora vamos a terminar de ver cómo es que van a estar los dispersos, los que va a denominar lumbreras como gobiernos regionales, o los vamos a llamar, según John Rowe, culturas del intermedio tardío. Todo el imperio Huari y el imperio Tiahuanaco han colapsado,
hemos visto el fin del Imperio Wari y el Imperio Tiahuanaco. Se dice que puede ser por cambios ambientales, ¿no? Crisis internas, pero ambos imperios colapsan. ¿Y colapsan como? En una infinidad de estados, ¿no? Los hemos visto desde que hemos visto los chimúes, ¿no? Hemos visto los chimúes, hemos visto en Lima cómo están los Chancay, los Koyi, que están los Ishma, hemos visto en Ica cómo estaban los Huarpa, los Huarpa, hemos visto cómo estaban los Chincha, hemos visto cómo estaban los Ica, ¿no? Hemos visto los Lambayeque, Osicán. Ahora vamos a ver a la cultura cajamarca y la cultura chachapoyas en el norte de la sierra, y los chancas y los huancas y los aymarás en la sierra central, ¿no? Hay pequeños señoríos, ¿no? Todo se ha colapsado y eso es un intermedio, diferente a un horizonte. Ahora lo podemos entender mejor, ¿no? En el horizonte hay grandes culturas, ¿no? Que cobijan a todos estos pueblos, ¿no? Entonces veíamos que en el primer horizonte estaba Chavín y Paracas. No hay más culturas, grandes culturas, Chavín y Paracas, ¿no? Ellas cobijan a todos los pueblos, ¿no? que estamos ahorita mencionando. Después Huari y Tiahuanaco. Huari, ¿no? Que va a colapsar y se va a convertir en todos los que acabo de nombrar. Tiahuanaco, que va a colapsar y van a estar abajo, ¿no? En los señoríos aymara están los Luca, un montón de señoríos. Entonces todos están atomizados, ¿no? Son pequeños señoríos distintos. En cambio, en los horizontes hay una sola gran cultura o dos que controlan a todos estos señoríos, porque son los mismos descendientes de las mismas personas que están viviendo en este mismo lugar, ¿no? La diferencia es que en el horizonte es el periodo de tiempo en el cual una cultura abarca un territorio panandino, así lo definíamos. En cambio, en el intermedio hay pequeñas culturas regionales, ¿no? Como lo dice Lumbreras, gobiernos regionales o culturas regionales, ¿no? Porque Lumbreras también los ubica más o menos parecido cuando los vemos, ¿no? Lumbreras va a decir, dependiendo si están en los agricultores artesanos o en los industriales urbanos, lo va a llamar o gobiernos regionales o estados regionales, pero igual él se da cuenta, ¿no? Igual que John Rock, que son un montón de culturitas dispersas. En cambio, vamos a ver nosotros, John Rowe los llama, o en el horizonte los llama grandes culturas, las que acabo de mencionar, las 4 grandes culturas, y la quinta que sería la cúspide, la síntesis, ¿no? Esa es la introducción de todo lo que hemos visto. Vamos a meternos ahora dentro del tema. Vamos a ver, acá tengo el mapita para que nos ubiquemos espacialmente. Voy leyendo y voy explicando. Bien, empezamos. En la Sierra Norte y la Selva Alta se desarrollaron 2 importantes señoríos que controlaron diversos pisos ecológicos, ¿no? 2 grandes culturas. La primera va a ser el señorío de Cajamarca. La región Cajamarca tuvo un desarrollo cultural importante desde el precerámico, el ejercicio que le decía que hiciéramos la clase pasada, ¿no? Si es que podíamos ver dentro de cada departamento todas las culturas que hubo en ese mismo departamento a lo largo del tiempo. En el horizonte, en el precerámico van a estar los Kunturhuasi, ¿no? En el horizonte temprano se va a erigir allí el centro ceremonial Kunturhuasi bajo la influencia de los Chavín, ¿no? De los cajamarcas hasta la época de los incas, el rescate de Atahualpa, recuerdan, hasta donde llegue mi mano te entregaré este cuarto lleno de oro. Cajamarca era de una importancia vital para toda la cultura andina.
Durante el intermedio tardío, la región se organizó alrededor del señorío de Cajamarca, que es el que estamos viendo el día de hoy, el señorío de Cajamarca durante el intermedio tardío, una confederación de reinos independientes que dominó la Sierra Norte entre los años 1300 y 1400. Cajamarca, este señorío de Cajamarca, eran una serie de reinos, por eso que se le llama señoríos, una serie de pueblitos, ¿no? Todos con no estaban organizados bajo un solo mandato, sino eran una serie de pueblitos que estuvieron su expansión entre el 1300 y el 1400. Una manera de afianzar políticamente la religión, la confederación, fue la poliginia. Es una costumbre que permitía al señor principal tener varias esposas de otras comunidades. Así se fortalecían los vínculos de parentesco entre las distintas etnias de Cajamarca. ¿Cómo es que estaban emparentadas? Se casaban las más altas autoridades se casaban entre ellos y así se emparentaban todos. La hermana, la hija, ¿no? Le daban al otro señor, ¿no? Porque en esa época podían tener varias esposas. Entonces, el curaca que dirigía, el señor que dirigía ese señorío, se casaba con la hermana del señorío que estaba al costado, poliginia, ¿no? Con la hija del otro señorío, y al mismo tiempo le daban, también vemos como la mujer era como una pieza de intercambio, ¿no? Terribles en ese sentido, pero es la forma en la cual, no sé si podemos juzgarlos con nuestras costumbres de ahora, ¿no? Es injusto también juzgarlos así, pero lo describimos, es así como funcionaban, ¿está bien? No lo juzguemos, no les vamos a llamar terribles, perdón. Era la manera en la cual ellos se establecían, así eran sus relaciones. Intentemos no juzgar con nuestros ojos. Ahora uno se pone a juzgar y dice, ¿qué les pasa a estos tipos, no? ¿Acaso la mujer es un objeto que la regalo y la doy como si fuera una cosa, ¿no? Pero no seamos tan duros. No lo veamos con nuestros ojos, sino veámoslo dentro del propio sistema de ellos. Eso permitía que todos los señoríos estén emparentados, todos los señoríos estén en paz y no se estén haciendo la guerra. Para eso también servía ese tipo de relación, ¿no? Algunos grupos de señoríos establecieron lazos con la cultura lambayeque y el reino chimú, ¿no? Lambayeque era Sican, ¿lo recuerdan? Estos vínculos se reforzaron cuando el gobernante Cuismanco Cápac formó una alianza con Minchamanan, ¿no? Monarca chimú, para defenderse sus territorios de la expansión inca. Sin embargo, ambos reyes fueron finalmente derrotados y sus territorios fueron incorporados al estado incaico, ¿no? ¿Cuándo va a terminar este intermedio? Cuando todos los estados sean anexados al imperio incaico. Así es como van a terminar todos estos señoríos que estamos viendo, van a terminar de la misma forma, anexados al imperio incaico. ¿De qué forma? Lo hemos visto, por ejemplo, con los incas, de acuerdo a algún trato, y en otros casos, como con los chimúes, con guerras, ¿no? Entonces así es como van a perecer. No es que van a perecer toda la civilización, sino es que al final ellos van a terminar anexados al estado incaico. ¿Está bien? Los cajamarcas levantaron muchos poblados que han sido identificados en su mayoría como fortificaciones. Entre estos destacan Cuismanco, Cuismanco Viejo, Payo y Tantarrica. Este último un importante centro ceremonial y administrativo que fue posiblemente la capital de los Cajamarca. ¿Cómo se llamaba? Tantarrica. Al parecer todos los señoríos tenían una capital, Tantarrica. También establecieron enclaves en la costa, sobre todo en la provincia de Pacasmayo, de donde obtenían pescado fresco y productos marinos, ¿no?
Eso vamos a verlo, que también es otra cosa que vamos a ver a lo largo de todas las culturas preincaicas, ¿no? Que establecían colonias en un lugar lejano dentro de su propio lugar de origen. ¿Para qué? Para traer recursos que en sus propios lugares no obtenían. ¿De qué van a traer de las costas? Pescados y mariscos. El arte y la religión de los Cajamarca. La cerámica Cajamarca fue hecha con una arcilla blanca y fina llamada caolín. Para pintar las vasijas utilizaron los colores rojo, anaranjado y marrón. Además, emplearon pinceles finos con los que combinaban líneas y figuras geométricas para trazar motivos zoomorfos. ¿Qué eran zoomorfos? Con forma de animal. Estilizados de aves, felinos y camélidos y serpientes. Los señoríos de Cajamarca tenían un conjunto de deidades. La más importante va a ser Catequil, el dios de la lluvia, los rayos, los truenos y los relámpagos. Otras deidades van a ser el sol, la luna, las estrellas y el planeta Venus. ¿Cómo era su religión? Era politeísta, tenían muchos dioses, todas estas culturas, ¿no? Otra vez, otro ejemplo que vamos a seguir viéndolo durante los incas. ¿Qué hacían ustedes en el verano? ¿No? Es bien interesante ver las estrellas, ¿ah? A los que les guste en la noche, sobre todo cuando no hay nubes en la madrugada, uno puede ver cómo avanzan los planetas, y cuando lo vean van a entender cómo funciona, cómo es que van a explicarse toda la mitología griega, ¿no? Esos mitos que uno los lee, ¿no? Y les parece fascinante. ¿Han leído mitología griega? Estos mitos de los dioses, ¿no? Zeus, Saturno, nos hemos contado en el salón, ¿no? Para entenderlos tenemos que entender cómo funciona el cielo. En la madrugada eso me gusta a mí hacer en el verano, ¿no? Cuando no puedo dormir, subo a la azotea de mi casa y me pongo a ver cómo avanzan los planetas, ¿no? Cómo avanza Júpiter, cómo avanza Saturno, cómo está Marte, en la madrugada tempranito, cómo sale Venus, ¿no? Cómo están los planetas, porque son apreciables a simple vista, ¿no? Les di una aplicación para que vean los planetas. Háganlo, es como interesante. Si a alguno les divierte, es como hacer crucigramas, ¿no? Es bien bonito eso, ¿eh? Les recomiendo. Estos son los cajamarcas, diversos señoríos. ¿Cómo van a terminar? Van a terminar conquistados por los incas. Ahora vamos a los chachapoyas, señores de la montaña. La cultura chachapoya se va a desarrollar desde el año 800 hasta la conquista incaica en el siglo XV. Su espacio geográfico, enclavado en la ceja de la selva norte, tenía un relieve muy accidentado, cubierto permanentemente por una densa vegetación. Era una zona rica en recursos, pero difícil de dominar. La economía de los chachapoyas se va a basar en la agricultura, actividad que desarrollaron en extensos campos de cultivo cercanos a sus poblados. Cajamarca, aquí en Cajamarca van a estar los de los señoríos de Cajamarca, y al costado van a estar los de los chachapoyas, ¿no? Entonces, uno junto al otro, ¿no? Cajamarca y chachapoyas. La cultura para mí más interesante de todas las culturas andinas es esta. Si puede, ojalá que pueda, cuando termine su quinto de secundaria, vayan de viaje de promoción para allá, ¿no? Uno se siente un explorador español del siglo XVI descubriendo todo, porque está todo ahí, al aire libre. Los sarcófagos están ahí en el cerro, tú vas viendo y vas, el arqueólogo, ¿no? El visitador te va señalando y te va diciendo, mira, y tú lo ves, ahí está el sarcófago de las personas de esta época, ¿no? Están el Cuela, ¿no? Está esta fortaleza enorme con unas paredes enormes en la cima de un cerro, ¿no? Hay que tener enemigos para ponerse a hacer aquí algo tan sorprendente,
¿no? Los chachapoyas para mí es la cultura más interesante de todas las culturas pre-incaicas, chicos, de verdad. Los chachapoyas conformaron también, igual que los cajamarcas, todos son, ¿no? Diversos grupos independientes que tenían sus propios asentamientos en lo alto de la montaña. Y de verdad, ¿no? Está en la cúspide de la montaña una fortaleza enorme. Hay que tener enemigos para vivir ahí, ¿no? En la punta del cerro y es una fortaleza enorme. Compartía rasgos culturales como el lenguaje, la cerámica, patrones arquitectónicos, aunque según sus intereses y necesidades establecían alianzas o entraban en conflictos. Son frecuentes las cabezas esculpidas que decoraban las paredes exteriores de las tumbas, así como los diseños geométricos en relieve sobre piedra. Otra cosa que vamos a ver, ¿no? Estas figuras geométricas recurrentes en todas las culturas antiguas, pero no hablo tan solo de las peruanas, lo vamos a ver en historia universal, ¿no? Desde los egipcios, los fenicios, ¿no? Los asirios, los chinos, todos están con figuras geométricas. ¿Por qué la geometría es como un lenguaje universal para los antiguos? ¿Qué nos dice la geometría de eso? No lo sé, ¿no? Se los planteo como pregunta, pero es alucinante porque las culturas que no han tenido ninguna relación entre sí, por ejemplo, asirios, peruanos, ¿no? Hindúes, los celtas en Europa, y vemos que todo el tiempo están teniendo figuras geométricas representados en sus cerámicas, en sus arquitecturas. ¿Por qué las figuras geométricas son tan importantes para ellos? Se los pregunto. Las costumbres funerarias. Los chachapoyas acostumbraban colocar a sus muertos en lugares especiales en medio de los altos precipicios para evitar que fueran profanados. Ahí es donde, y siguen ahí. Eso es lo que les digo, ¿no? Siguen ahí. Cuando ustedes vayan, ojalá que puedan ir, van a estar caminando por el cerro, van a mirar arriba y van a mirar un sarcófago, ¿no? Siguen ahí. En algunos casos se trataba de mausoleo formado por varias construcciones rectangulares, en cuyo interior colocaban fardos funerarios. En otros eran sarcófagos de arcillas dorados con cabezas de grandes mentones y narices, ¿no? Son sarcófagos, como los sarcófagos egipcios que vemos en la televisión, en las películas. Esos sarcófagos están ahí en el cerro, todavía siguen ahí y la gente los respeta porque uno sigue caminando y los ve todavía ahí. Para los chachapoyas, ¿qué representa esto, no? El culto a los muertos era muy importante. Hay que rendirle culto a los muertos, ¿no? Razón por la cual cuidaban a sus momias y le llevaban ofrendas periódicamente. Los principales sitios funerarios de los chachapoyas fueron Carajía, la laguna de los Cóndores y Rebash, ¿no? Y como les digo, son lugares que todavía uno puede visitar. Este país es alucinante, es como Egipto, ¿no? En Egipto uno todavía ve sarcófagos, aquí también. No te tienes que ir hasta Egipto para verlos. La arquitectura, eso es otro rasgo de los chachapoyas. Por eso que les digo que de las que más sorprende, esta para mí es la cultura. La cultura de Chachapoya resalta por la majestuosidad de sus construcciones en piedra. Sus ciudades fortificadas se ubicaban por lo general en lugares de difícil acceso para protegerse de eventuales ataques enemigos. Y sí, como les digo, hay que tener enemigos para construir ahí sus casas. Ni siquiera eran casas, eran fortalezas de piedra, 10 metros de alto, ¿no? En los frisos de piedras de sus muros aparecen representados sus dioses principales, la serpiente, el jaguar y el cóndor, ¿no? Son politeístas que van a adorar sobre todo a estos animales, ¿no? Los respeta. Esto también habla del respeto que tienen hacia la naturaleza. Los centros arquitectónicos más importantes fueron dos, ¿no? Cuela, el que les digo, el que hay que ir ahí.
una fortaleza ubicada en la cumbre de una de estas crestas de roca. El complejo tiene una extensión de 450 hectáreas y presenta paredes enormes. Además de la fortaleza, el sitio cuenta con zonas de entierro y barrios rurales. Es toda una ciudad. Dentro de la fortaleza hay una ciudad, el Gran Pajatán, un conjunto de edificaciones con frisos de piedras y cabezas clavas ubicadas en un área prácticamente inaccesible, en medio de la selva. Sus muros muestran una decoración profusa y colorida, ¿no? ¿Dónde estamos en el Perú? ¿En qué parte del Perú nos vamos a encontrar? Nosotros estamos aquí en Lima. Los cajamarcas van a estar acá y los chachapoyas van a estar aquí, en el departamento de Amazonas, ¿no? Entonces, estos son los que estamos viendo en este momento. Ahora nos vamos a ir a los señoríos del sur. ¿A dónde exactamente? Nos vamos a ir aquí a Puno, que vamos a ver a los aymarás, y después a los centro sur, que son los huancas. Ahorita los vemos. Primero aquí, nos ubicamos aquí. Hemos estado Cajamarca y Chachapoyas, ¿no? Cajamarca y Amazonas, y ahora nos vamos a ir hasta Puno para ver a los aymarás. Igual, ¿no? Si quisiéramos hacer el mismo ejercicio de la semana pasada, ¿no? Y quisiéramos ver todas las culturas que estuvieron en este periodo alrededor de la historia, ¿a quiénes encontraríamos, no? Encontraríamos desde los Pucara, ¿no? Los Tiahuanaco, ahora los Aymarás, ¿no? Entonces podemos también hacerlos a través del tiempo, cuántas culturas han estado en este mismo lugar. Los señoríos aymaras, ¿no? Luego del colapso de los estados Tiahuanaco y Huari, porque en el altiplano peruano-boliviano es donde se van a desarrollar los aymarás, ¿no? Es decir, donde estaban los Tiahuanaco. Un conjunto de señoríos independientes y rivales dominaron gran parte del espacio andino, central y sureño, el espacio altiplánico y sus recursos. Los señoríos aymarás vivieron en la meseta del Collao, la zona cuyo, ¿qué dice? Cuyo medio vital es el lago Titicaca, ¿no? Brinda diversos recursos como peces, aves y totoras. Quiero enseñarles, estoy buscando, miren dónde nos vamos a encontrar. Miren todos los reinos, igual les estoy pasando el texto, ¿ah? Miren todos los reinos aymarás que vamos a encontrar. Por eso les digo que en eso se van a caracterizar las culturas del intermedio tardío. Miren, todas las culturas, se las estoy pasando en el texto. Una serie, un montón de culturas, 15 señoríos distintos son los aymarás, ¿no? Bien. Además, es propicio para el cultivo de la papa y de la quinoa. Favorecen la crianza de los camelios andinos. ¿Cuáles son los camelios andinos? La llama, la alpaca y la vicuña. Y el guanaco, ¿no? A pesar del duro clima del lugar, los reinos aymarás van a alcanzar una alta producción agrícola, utilizando las cochas y los camellones. Ya lo vimos esos, ¿no? Los camellones también eran los guaru, técnicas agrícolas. Técnica desarrollada por sus ancestros, los Pucara y los Tiahuanaco. Antiguos habitantes del lugar. La principal actividad económica de los aymarás, sin embargo, va a ser la cría de los camélidos. Criaban llamas y alpaca que les proporcionaban la carne, la lana y el abono para sus cultivos. Eran ganaderos. Todas las culturas preincaicas, actividades comerciales, agricultura o ganadería, y casi todas agricultura. Estos animales les servían además como un excelente medio de transporte. Los señoríos aymarás establecieron colonias en territorios vecinos a fin de tener áreas de cultivo que les aseguraran la producción de recursos básicos, como los valles de Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica y Cusco, ¿no? Esa era su zona de influencia. De todo lo que hemos visto desde el altiplano peruano boliviano,
van a mandar siempre colonias hacia el sur, hacia la costa. Su influencia se observó incluso en parte de Chile y Bolivia, ¿no? Cuando les enseñaba, miren el mapa, esta parte, miren, el lago Titicaca, la mitad para Perú, la mitad para Bolivia. Y vamos a encontrar de parte del Perú y de parte de Bolivia. Algunos de estos lugares llegaban caminando o pastoreaban en la puna, recogían la sal y cultivaban ají o coca en los valles templados y algodón y maíz en la costa. ¿Para qué la sal? La sal sirve para preservar la carne, para que no se malogre. Si uno lo pone en sal, el alimento no se va a malograr, ¿no? Por eso era importante la sal para ellos. Los productos que le faltaban los obtenían mediante el intercambio. Según las investigaciones del antropólogo John Murray, los aymaras se desplazaban en grandes caravanas de llamas que recorrían distancias entre 170 y 200 kilómetros. Pastoreaban, eran como pastorcitos, ¿no? Pero pastorcitos en esta zona que ya hemos hablado de ella, ¿no? La meseta del Collao está sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es una zona muy difícil para vivir. Y lo que, según este arqueólogo John Murray, lo que dice es que como eran ganaderos, pastoreaban, ¿no? Pastoreaban con estos animalitos, con los camélidos, con la llama, con la alpaca, los llevaban de un lugar hacia el otro. ¿Hacia qué lugares? Toda la puna, entre 170 y 270 kilómetros iban recorriendo con sus animalitos para alimentarlos, ¿no? Para que se alimenten de distintas zonas de estas áreas. Estos son los señoríos aymaras, en donde se van a encontrar en la región de Puno. Bien, hasta aquí es lo que va a corresponder a los aymaras. Ahora tenemos que ver dónde van a estar ubicados los que van a ser los últimos que vamos a ver, es decir, los huancas y los chancas. Volvemos al mapita del Perú, ¿no? Guiémonos por Lima. Lima está aquí, aquí está Junín y aquí está Ayacucho. Eso nos tiene que servir de referencia, ¿no? Primero, a la altura de Lima, aquí en Junín, acá se ve bien. Aquí en Junín vamos a encontrar a los huancas y aquí vamos a encontrar a los chancas. En esta parte de aquí, a la altura de Lima, los huancas y los chancas. ¿Y los incas dónde van a estar? Aquí, en Cusco. Los primeros que cuando van a conquistarlos, ahí va a empezar el desarrollo de los incas. ¿Está bien? Entonces, huancas a la altura de Junín y chancas a la altura de Ayacucho. Vamos a hablar de los huancas, los señoríos de la Sierra Centro-Sur, ¿no? Ya hemos estado en el altiplano, los señoríos aymarás. Ahora los señoríos Centro-Sur. Durante el intermedio tardío, la sierra estuvo poblada por diferentes grupos étnicos. Una vez que colapsó los Wari, cada pueblito se quedó en sí mismo, ensimismado, hasta que van a venir los incas y van a volverlos a unir a todos. La sierra estuvo poblado por diferentes grupos étnicos que estaban en permanentes conflictos entre ellos y en guerra. ¿No hemos visto en el mapa? Van a estar primero los huancas en la zona de Junín, más al norte y más al sur van a estar los chancas, todo el tiempo peleando entre ellos. Y más al este, los incas en el Cusco, los quechuas. Los huancas fueron el grupo más poderoso de la Sierra Central. Allí se concentraron en el Valle del Mantaro, entre Huancayo y Jauja, ¿no? Departamento de Junín. Allí resistieron tenazmente al dominio de los incas. La mayoría de los asentamientos huancas eran fortificados y de gran extensión y contaban con colcas, que eran las colcas, depósitos, ¿no? Donde almacenaban sus productos. Algunos de sus sitios más representativos van a ser Tumamarca y Jatunmarca. También se han descubierto sitios huancas en la zona intermedia entre la ceja de la selva y la serranía, lo que demuestra la circulación entre ambas regiones, ¿no?
toda esta zona de Junín va a estar todas eran guerreras, ¿no? Los huancas eran aguerridos guerreros, ¿no? Van a estar en esta zona, van a estar todo el tiempo enfrentando por la hegemonía del lugar. ¿Con quién? Con los que van a ser después los incas. Los chancas. Los chancas tuvieron como área de origen las actuales regiones de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Surgieron después de la caída de los Wari y conformaron una confederación de tribus independientes con líderes o caciques propios. Es una característica particular de todo el intermedio tardío. Pequeños grupitos con líderes particulares y propios dentro de cada un asentamiento. Los chancas hablaban quechua y reconocían como lugar de origen la laguna de Choclococha, ¿no? Así como los incas van a reconocerlo el altiplano, el lago Titicaca. En Huancavelica, ¿no? Construyeron sus viviendas en lugares escarpados y se dedicaban a la agricultura y al pastoreo. Atacaron a la Confederación Cusqueña, pero fueron derrotados por Pachacútec. Este es el inicio del momento en el cual la lucha entre chancas y quechua, cuando Pachacútec vence a los chancas, ahí vamos a empezar a hablar del el imperio incaico. Año 1470. No sé, entonces nos quedamos en ese año. En historia del Perú, en el Perú hemos visto desde 12.000 años antes de Cristo que va a empezar el precerámico hasta el 1470. Miren todo el periodo de tiempo que hemos abarcado, todas las culturas que hemos visto. Aquí vamos a terminar lo que es la historia del Perú. En las siguientes clases vamos a ver cómo eran las otras zonas de América, ¿no? Cómo estaban los olmecas, lo que dice el chavo, ¿no? Los zacatecas, los karatecas, ¿no? Chiste malo, pero perdón, ¿no? Entonces en México, en Centroamérica, cómo estaban las culturas. Las otras dos clases que nos quedan vamos a ver estas culturas de estos lugares. Hasta aquí, como les digo, es lo que pertenece a primeros de secundaria, la parte de historia del Perú. Vamos a ver, igual como vamos a seguir viendo en un par de clases más, las otras culturas centroamericanas. Y hemos abarcado todo, ¿no? Hemos visto todo lo que teníamos preparado. Me da pena que no haya sido en el colegio, que se tenga que hacer por este modo, pero ni modo, ¿no? La vida es así, la vida es dura, no sabe cómo sea ella. Espero que esta clase les haya servido para poder hacer su material de estudio, que es lo que me tienen que hacer. Estoy pensando en ustedes, chicos. Les mando un fuerte abrazo y chao, nos estamos viendo.